Muy buenos días, hermanos y hermanas de Tacna, el Perú, América y el mundo. Hoy es 17 de julio del 2020 y siendo las 10:48, vamos a dar un informe que es necesario que la población evalúe. La pandemia de la desinformación y la manipulación. El problema no es que todos puedan opinar, ese es un derecho inalienable. Es un derecho inalienable. Es un derecho inalienable. Bien. Repito, la pandemia de la desinformación y la manipulación, la pobreza, el problema no es que todos puedan opinar, ese es un derecho inalienable. Lo que no es un derecho es la impunidad para mentir, a descargar un torrente interminable de fake news, mentiras, falsedades y menos que en nombre de la libertad de prensa ejerzan un escandaloso libertinaje para desinformar irresponsablemente, montados en campañas de terrorismo mediático. Montados en campañas de terrorismo mediático. No existe tal libertad para contagiar la muerte. Los periodistas de los medios hegemónicos vociferan contra quienes no comulgan con sus intereses y sobre todo los de sus patrones. Insisten en silenciar a veces a otras, en difamar a sus contradictores, ocultar toda información que pueda exponer a la luz pública los negociados e inclusive los delitos de los patrones, y repiten las mismas dosis de veneno, los mismos ampliados. El caso del Perú, comentario hacemos al momento, ¿no? La prensa, ¿no? Los medios informativos que han recibido millones y millones de dólares que el gobierno en la práctica se los ha dado al 1%, pero que en el fondo es 0% porque tantas artimañas tienen los capitalistas que defienden, en este caso la prensa que defiende a la CONFIEP, y que hoy, bueno, gracias a ellos, ahora la CONFIEP gobierna el Perú. Todos los ministros son representantes de la CONFIEP. Bueno, continuemos. Es fácil autocatalogarse como periodista. Hoy cualquiera que hable o escriba en un medio se considera como tal. Cualquiera que tenga un blog con mucho o pocos me gusta dice entrar en esa categoría y o profesión. Pero son meros operadores propagandísticos al servicio de los grandes conglomerados económicos, unos, de las estrategias de los poderes hegemónicos, otros. En esta guerra de cuarta o quinta generación, donde el principal arma en esta época de la posverdad es imponer imaginarios colectivos. Sus armas son el sensacionalismo, enfoques sesgados, omisión de la realidad por alineación política, para tratar de imponer sus realidades virtuales. Lo triste es que el público tiende a dar mayor credibilidad a los fake news que a sus desmentidas.
Son tiempos de infodemia, de circulación permanente de informaciones falsas tendientes a aumentar el pánico que propaga más rápidamente que el COVID-19. Curas milagrosas, teorías conspirativas, catástrofes eminentes, viralizadas por las redes sociales y difundidas como ciertas por los medios, las fake news, es decir, las mentiras. Circulan y se reproducen al mismo paso que el COVID-19. Se explota la incertidumbre, los medios, pero también se expone la manipulación de intereses políticos. Ha resurgido un floreciente mercado de la información falsa. Los diversos temas relativos a la pandemia son tratados en la mayoría de los medios como una cuestión binaria, por el sí o por el no. Los medios hegemónicos y lamentablemente también algunos alternativos se dedican a banalizar todo. Come ajo, bebe alcohol y el virus se transmite por la línea 5G. Estas y algunas falsedades corren por internet, la televisión, las redes sociales, la información falsa y poco fiable se propaga en forma vírica hasta el punto de estar poniendo en riesgo muchas vidas. También es el nido donde proliferan los estafadores, los daños que produce la desinformación y que son siempre muy severos contra el tejido social. Todo. Ocurran donde ocurran, este fenómeno de la desinformación está poniendo en riesgo vidas, ya que hay personas con síntomas de estar enfermos por el coronavirus que prueban remedios no comprobados con la esperanza de curarse a sí mismas. Los estudios de Observatorio de Comunicación y Democracia confirman que las fake news catastróficas calaron mucho más en los adultos que en los menores. Bueno, en los menores de 30 e incluso de 50 años, que saben que el virus, al menos hasta ahora, se llevó el 99% de personas mayores de 70 años. Entonces, esta relajación que se muestra, por ejemplo, en Europa, quizás muestre el egoísmo de los jóvenes que saben que muy difícilmente ellos mueran de coronavirus, aunque puedan contagiar a sus padres o abuelos. Los más asustados son los mayores de 70 años, aunque esta gente me recuerda a Iván González. Padeció hambre y terror, casi recién nacida la posguerra mundial. Hasta aquí nos ponemos un previo descanso para continuar con esta información, crisis, oportunidad. Yo no entiendo nada de sus leyes. Mi única ley es la de Masúa, Amayuya y Amaqueya. Mi único pecado ha sido luchar por la libertad de mi pueblo. Y si por eso tengo que morir, lo haré, pero volveré y seré millones. Gilatanaka, Cuyacanaka, Giliri Pirauquinaca, Catamalcunaca, Mamatayanaka, Calcopatak Marawa, Halawaija, Calcopatak Marawa, Hanhakama, Hatawaya Gesto, Ucaluntak Hakenak, Takpachani, Sartasi Panyani, Suma Petempi, Kana, Yam, Chokechuimampi, Aymastas Hapanyani, Wawanakas Laiko, Yanaptas Panyani, Mahachamarkas Ayanyataki, Hayaya con Eslomarca, Hayaya, Hayaya, Hayaya. Protesta y Alternativa Libertaria en Radio JR. Programa informativo por la www.radiojr.com. Bien, continuamos
con esta información. Crisis, oportunidad. El virus del COVID-19 es nuestro enemigo. Estamos todos en guerra contra él, pero toda crisis trae aparejada una oportunidad, en este caso, la de ver que este modelo de desarrollo basado en la expoliación de la naturaleza está llegando a su fin, y cambiar el mismo es un problema de supervivencia para aquellos que sobrevivamos al coronavirus. Será el inicio de un nuevo ciclo histórico, una ventana para él, cambio de época y de civilización, con justicia social ambiental. Hay fuerzas, sobre todo desde el de abajo, que se mueve, que quieren, luchan, necesitan el cambio, pero otras fuerzas que, de la mano de la imposición de imaginarios colectivos, crean una falsa dicotomía entre economía y la vida, y comenzaron optando por el negacionismo. La mayor parte de la población mundial vive en situaciones de riesgo, y la pandemia muestra que los gobiernos ya no pueden argumentar que no existe forma de prepararse para estas emergencias sanitarias, de forma que éstas no se conviertan en problemas sociales. Certezas se buscan. Hay una creciente demanda de soluciones de certezas por parte de la población, y en general los gobiernos cojean casi siempre por el lado de la información y la comunicación, de modo obsesivo de adquirir información. Es una forma de tranquilizarse, de controlar un entorno que se ha convertido en hostil y caótico, señala Ernesto Calvo, profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland. Pensar que cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1976, Gabriel García Márquez dijo que el periodismo era el mejor oficio del mundo. Sin dudas lo era en aquellas épocas de teletipos, pre-internet y medios cartelizados. La verosimilitud de las noticias falsas se potencia por la inquietud y a veces desesperación pública y de la falta de información científica de cómo son los procesos de los tratamientos, las curas, los kits de diagnóstico, las medidas de distanciamiento social, y hay personas, incluso gobernantes, que se aprovechan del desconocimiento general y hasta promueven medicamentos que no curan al coronavirus, pero que pueden constituir un buen negocio. En tiempos de pandemia, aumentó el consumo de noticias, sobre todo de la televisión. Las personas confían más en los medios y su cobertura sobre COVID-19 que en los políticos. Entre paréntesis, los acusan a desinformar. Va en aumento el temor a la desinformación, las famosas noticias falsas, y declaran que se dan en el Facebook y el WhatsApp que en otras aplicaciones. La desconfianza campea en todas partes, también en la red. Guy Berger, director de Políticas y Estratégicas sobre Comunicación e Información de la UNESCO, señala que en un momento de grandes temores, incertidumbres e incógnitas, existe un terreno fértil para que las fabricaciones florezcan y crezcan. El gran riesgo es que cualquier falsedad que gane fuerza puede anular la importancia de un conjunto de hechos verdaderos. Algunas personas creen erróneamente que los jóvenes o los afrodescendientes son inmunes. Todo un tono racista y xenófobo. O que aquellos que viven en climas cálidos o países donde el verano está en camino no tienen que preocuparse demasiado.
La consecuencia probable de estas mentiras es que podría provocar más muertes prematuras. Esta pandemia ha dejado a la vista el esqueleto del sistema y ya resulta imposible disimular las intenciones detrás de las supuestas medidas de gobiernos autoritarios para hacer frente a la crisis. Y resulta triste comprobar cómo algunos profesionales, algunos de impecable reputación, caen en esos juegos de malabar político y terminan apoyando a los gobernantes más corruptos, de la mano de una prensa cómplice y complaciente. A nuestras sociedades las han callado con el fantasma del contagio. Los pueblos viven callados, temerosos. Fantasma que, aun siendo real, ha terminado por convertirse en un parapeto tras el cual se perpetra toda clase de delitos, como los de negociar créditos con el Fondo Monetario Internacional, que impedirán siquiera imaginar un futuro. A los ciudadanos les queda verter su frustración en las redes sociales, en una catarsis inocua para sus planes de dominación de las estructuras del Estado. Redes que, de todos modos, ya están cooptadas desde hace tiempo. La glosolalia. Los motivos para difundir desinformación son muchos e incluyen objetivos políticos, autopromoción y atraer la atención como parte de algún modelo de negocio. Quienes lo hacen juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia. Podría parecer extraño que los gobernantes de países tan importantes como Estados Unidos o Brasil hayan intentado rebajar sistemáticamente la importancia de la actual pandemia o incluso negarla, interpretándola como una ocasión de afianzar un liderazgo y oportunidad para restringir la libertad política en el caso de un proyecto autoritario. Un botón de muestra. La China Alibaba es la mayor empresa de ventas por Internet del mundo, ofreciendo ventas de persona a persona, de firmas a personas y entre firmas, con un alcance verdaderamente global. Su nueva campaña internacional de ventas es la de ofrecer nuevos modelos de ataúdes simples, con las almohadas de organdí, con crestones bordados, todos acolchados y con una sábana haciendo juego. Boaventura de Sousa Santos señala que para quien, como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Matteo Salvini, está acostumbrado a la glosolalia, la irrupción de lo real es una ruina, porque impone la búsqueda urgente de discursos que puedan coordinar un significado, acción común. Se llama glosolalia a la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias religiosas como el pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como don de lenguas, y tales sonidos se les considera un lenguaje divino desconocido al hablante. Durante la pandemia, el sistema tecnocientífico no solo no ha sido tocado, sino que ha demostrado su poderío de otra manera. La conjunción del miedo y el orden tecnocientífico ha mostrado toda su potencia, mientras los medios hegemónicos de comunicación hablan de la eminente sociedad de la vigilancia. En 1603, William Shakespeare ponía en boca de Hamlet estas palabras: nada tiene mejor apariencia que la falsedad. Bien, hasta aquí hemos dado lectura a esta información que espero
haya servido de algo. Bien, nosotros estaremos nuevamente dando mayor información después del mediodía. Yo no entiendo nada de sus leyes. Mi única ley es ser Masúa, Amayuya y Amaqueya. Mi único pecado ha sido luchar por la libertad de mi pueblo. Y si por eso tengo que morir, lo haré. Pero volveré y seré millones. Gilatanaka, Cuyacanaka, Giliril Pirauquinaca, Tatamaycunaka, Mamatayanaka, Calcopatak Marawa, Halawaija, Calcopatak Marawa, Hanhakhama, Hatawaya Gesto, Ucaluntat Hakenak, Takpachani, Sartasi Pañani, Suma Pequempi, Kana, Yam, Okechuimampi, Además de Japanyani, Wawanakas Laiko, Yanaptas y Panyani, Mahachamarcas hay Tayanataki, Hayaya con su marca, Hayaya, Hayaya, Hayaya. Protesta y Alternativa Libertaria en Radio JR. Programa informativo por la www.radiojr.com.